La Reina de la Oscuridad. Dragonlance, Crónicas de la Dragonlance 3. Margaret Wise and Tracy Hickman. Poemas, Michael Williams. Audiolibro editado por El Amo del Calabozo. 2019. Libro octavo. Capítulo 11. Hasla me llama. Raistlin. Fue más un pensamiento que una palabra articulada. Aunque intentó hablar, Caramon no logró que ningún sonido brotase de su garganta. Sí, hermano, dijo Raistlin en respuesta a la muda llamada de su gemelo. Soy yo, el último guardián, el obstáculo que debes vencer para alcanzar tu objetivo, el paladín de la Reina Oscura que ha de presentarse cuando suenan las trompetas. ¿Cómo no adiviné antes que serías tú quien caería en mi embrujada trampa? Se preguntó con una sonrisa. Raist. El guerrero se esforzó por hablar, pero se lo impidió el nudo que se había formado en sus entrañas. Exhausto a causa del miedo, el dolor físico y la pérdida de sangre, tiritando en las oscuras aguas. Caramon creyó que no resistiría ni un minuto más. Se le antojó más fácil permitir que el torrente lo engullera y que las crías de dragón desgarrasen su carne. El sufrimiento no había de resultar tan lacerante como aquella situación. Sintió, de pronto, que Beren se agitaba a su lado. Observaba a Raistlin sin comprender, sin verle. Apenas, empecinado en tirar del brazo del guerrero para apremiarle a seguir. Hasla me llama, debemos acudir. Caramon se liberó de la garra del hombre eterno, que le lanzó una furibunda mirada antes de dar media vuelta y acometer su misión en solitario. No, amigo mío, no iréis a ninguna parte. Raistlin alzó su enteco brazo y Beren se detuvo de forma repentina, para clavar al fin sus ojos en los dorados relojes de arena que lo penetraban desde un saliente rocoso. Centrando de nuevo su atención en la enjollada columna, el testarudo humano se retorció las manos resuelto a continuar, pero no pudo moverse. Una fuerza poderosa y terrible se interponía en su camino, tan imperativa como la imagen de aquel mago que se erguía sobre la roca. Caramon contuvo las lágrimas que se agolpaban en sus ojos con un leve parpadeo. Anidó en la desesperanza al sentir el poder de su hermano, pues sabía que su única salida era tratar de matarle. Su alma se convulsionó cuando esta idea cruzó su mente, prefería sucumbir antes que hacerle ningún daño. El guerrero alzó la cabeza. Se dijo. Si ha de morir que el fin me sobrevenga luchando. Como siempre deseé. No hallaré mejor verdugo que mi gemelo. Fijó sus ojos en Raistlin y preguntó con la boca reseca. ¿Vistes ahora la túnica negra? No veo en esta penumbra. Sí, hermano, contestó el hechicero a la vez que levantaba el bastón de mago para que le iluminase sus fulgores plateados. Pendían de sus hombros unas vestiduras de suave terciopelo que lanzaban destellos azabache bajo la misteriosa luz, más oscuras que la noche eterna que lo cercaba. Reprimiendo el temblor que le producían los poderes mágicos de su hermano, Caramon volvió a hablar. Tu voz parece más firme, distinta. Sin duda es la tuya, pero no acabo de reconocerla. Es una larga historia, declaró el mago. Quizá con el tiempo llegue a contártela, pero ahora estás en un serio apuro. Os persiguen los soldados draconianos con órdenes de capturar al hombre eterno y conducirle a presencia de la Reina Oscura. Ella se encargará de cegar su vida. Puedo asegurarte que no es inmortal, la soberana utilizará encantamientos que lo reducirán a un residuo humano mientras su alma se disuelve en el huracán de la tormenta. Una vez libre de su amenaza, su majestad devorará a esa hermana suya que intenta salvar y podrá, tras una prolongada espera, entrar en KRYNN investida de todo su poder. Gobernará el mundo, las esferas del cielo y del abismo. Nada ni nadie la detendrá. No comprendo. Por supuesto que no, querido hermano. En la voz de Raistlin se adivinaban la irritación y el sarcasmo de antaño. Acompañas en su búsqueda al hombre eterno, al único ser en todo KRYNN capaz de desterrar a la Reina de la Oscuridad a su sombrío reino, y no lo entiendes. Acercándose al borde de la roca en la que se había instalado, el hechicero se acuclilló apoyado en su bastón e hizo a Caramon señal de acercarse. El guerrero se estremeció, temeroso de que Raistlin lo envolviera en un hechizo, pero este último se limitó a estudiarle impávido. El hombre eterno solo tiene que avanzar unos pasos para reunirse con su hermana, que ha
soportado indecibles agonías durante estos años mientras aguardaba que él viniera a rescatarla del tormento que ella misma se impuso. ¿Qué ocurrirá entonces? La voz de Caramon se quebró, los ojos de su gemelo lo tenían atenazado con una fuerza muy superior a la de cualquier encantamiento. Los dorados relojes de arena se encogieron, y las palabras de Raistlin se convirtieron en un susurro. No tenía necesidad de asumir aquel quedo siseo, pero se le antojó más apremiante. Desaparecerá la cuña que ahora mantiene la puerta abierta, querido hermano, y su hoja se cerrará sin remisión. La reina oscura quedará atrapada en las profundidades del abismo, sus enfurecidas voces de nada le servirán. Levantó el rostro y señaló con su huesudo pulgar el recinto. Este es el templo de Istar renacido, pervertido por la maldad, pues bien, se desmoronará como todo cuanto pertenece a la soberana. Caramon emitió una exclamación ahogada, endureciéndose su expresión en un súbito recelo. No, no te engaño, respondió el mago al negro pensamiento del guerrero. Puedo mentir si él hacerlo conviene a mis propósitos, pero has de saber que estoy demasiado vinculado a ti para traicionar tu confianza. Y por otra parte, tampoco me interesa. Favorece a mis planes que conozcas la verdad. A Caramon le daba vueltas la cabeza en un torbellino de dudas, no comprendía el significado de las últimas revelaciones de su hermano. Pero no tenía tiempo de desentrañar el enigma ya que tras él, propagando mil ecos en el túnel, se oían los estampidos de un tropel de soldados. Sin duda. Descendían la escalera que moría en el torrente y no tardarían en darles caza. Supongo que sabes lo que voy a hacer, Raist, dijo el guerrero tranquilo, con un rostro que reflejaba su inapelable resolución. Quizás seas poderoso, pero aún debes concentrarte a fin de invocar tu magia y si la viertes sobre mí, hermano, Beren permanecerá libre de tu influjo. Además, añadió animado por la ferviente esperanza de que el hombre eterno le escuchase y se aprestase a la acción en el momento oportuno, a él no puedes aniquilarle. Solo tu reina oscura posee las virtudes arcanas necesarias para hacerlo, de modo que tú eres el único al que puedo destruir, concluyó el mago. Se irguió, alzó la mano y, antes de que Caramon acertase a pensar o a detenerle mediante la lucha, una bola de fuego iluminó la cámara como si el sol hubiera caído en ella. Estalló delante del hombretón, arrojándole al agua. Cegado, con la piel socarrada, Caramon casi perdió el conocimiento al sumergirse en las túrbidas aguas. Estaba aún aturdido por el impacto cuando unos afilados colmillos se insertaron en su brazo y abrieron profundos surcos, causándole un punzante dolor que le ayudó a recuperar los sentidos. Batalló entre gritos de agonía y terror para levantarse del fondo, para escapar de los mortíferos habitantes del torrente. Al fin logró incorporarse, maltrecho pero con un resquicio de fuerza. Los jóvenes dragones, que habían probado su sangre, arremetieron contra él y se revolvieron en un acceso de frenética frustración al no hincar sus dientes más que en las recias botas de piel. Apretándose el brazo en un intento de mitigar su dolor, Caramon miró a Beren y vio desalentado que no se había movido del lugar donde lo detuviera Raistlin. Hasla, estoy aquí. He venido a salvarte. Gritaba, pero el hechizo lo había paralizado. Aporreaba con toda su energía la invisible pared que bloqueaba su avance, en un nuevo ataque de locura fruto ahora de su impotencia. El mago contemplaba impasible a su hermano, que se tambaleaba ante él con varios regueros de sangre en sus desnudos brazos. Soy poderoso, Caramon, le confirmó a la vez que clavaba su mirada en los angustiados ojos de su gemelo. Con la involuntaria ayuda de Tanis he conseguido deshacerme del único hombre sobre la faz de KRYNN que podía superarme, y ahora me he erigido en la fuerza arcana más temible de este mundo. Y mi soberanía aumentará cuando desaparezca la reina oscura. Caramon se sentía desconcertado, no sabía a qué atenerse. Oía tras él el triunfante chapaleo de los draconianos pero, demasiado perplejo para reaccionar, siguió observando a su hermano sin atinar siquiera a girar la cabeza. Solo cuando vio que Raistlin estiraba la mano en dirección a Beren, empezó a comprender. Un círculo trazado en el aire bastó para liberar al hombre eterno, quien lanzó una fugaz mirada al guerrero y a los draconianos que vadeaban el torrente con las curvas espadas refulgentes bajo la ya próxima luz del bastón. Escudriñó acto seguido a la inefable figura ataviada de negro que se
Erguía en la roca, antes de emitir una exclamación de júbilo y saltar en pos de la columna. Hasla, he venido a buscarte. Recuerda, hermano, advirtió Raistlin a Caramon con una voz que parecía surgir de su propia mente, que esto sucede porque yo así lo quiero. Al oír unos gritos de rabia a su espalda, el guerrero se volvió y comprobó que provenían de los draconianos. Estaban furiosos porque su presa escapaba, sin que todos sus esfuerzos combinados pudieran evitarlo. Los reptiles del agua laceraban las botas de Caramon, pero él ni siquiera lo notaba. En su empeño de presenciar lo que sucedía en la enjollada columna, la escena le pareció un sueño, y lo cierto era que resultaba menos real que muchas de las historias que vivimos mientras dormimos. Quizá fue una falacia creada por su imaginación, pero cuando Beren se aproximó al misterioso pilar, la gema verde de su pecho se inflamó en una luz más brillante que el fuego mágico de Raistlin. En esa luz, que envolvía también aquella reliquia de un antiguo santuario, tomó cuerpo la pálida pero vibrante figura de una mujer. Vestía una sencilla túnica de cuero y era hermosa en su grácil fragilidad, asemejándose a Beren en sus ojos demasiado jóvenes para el delgado rostro que iluminaban. En el instante en que la vio, el hombre eterno se detuvo en el agua. Sobrevino entonces un absoluto silencio, pues también los draconianos se habían inmovilizado con las armas empuñadas. Aunque nada comprendían, una voz interior los alertaba contra aquel viejo humano que tenía el destino en sus manos, que poseía la clave de su definitiva derrota. Caramon había cesado de sentir el frío que dimanaba del aire y del agua, incluso el dolor de sus heridas. El miedo, el desánimo, la misma fe se habían tornado vagas nociones que en nada le afectaban, siendo las lágrimas que se deslizaban por su pómulos y una quemazón en la garganta los únicos testimonios de que aún conservaba la vida. Beren se hallaba frente a su hermana, la hermana que había matado y que se había sacrificado para que él y el mundo no perdieran la esperanza. Bajo la luz del bastón de Raistlin, Caramon percibió que el rostro del humano, lívido y estragado por tantos años de sufrimiento, se contorcía en una mueca de angustia. Hasla, susurró desplegando los brazos, podrás perdonarme. No se oía sino el murmullo agitado del agua, el goteo de la humedad que rezumaban los muros y que parecía derramarse desde tiempo inmemorial. Hermano, entre nosotros no hay nada que perdonar. La imagen de Hasla extendió los brazos a modo de bienvenida, con el rostro pleno de paz y de amor. Con un incoherente grito, mezcla de dolor y alegría, Beren se lanzó hacia su hermana para estrecharla contra sí en el mismo momento en que la etérea imagen desaparecía. Caramon pestañeó, asombrado al ver que el hombre eterno se incrustaba en la columna, tan violentamente que su cuerpo quedó ensartado en los bordes melatoos de la piedra. Su último alarido fue aterrador, aunque victorioso. Beren se agitó en una agónica convulsión y su sangre se vertió sobre las joyas, empañando la luz que de ellas brotaba. Beren, has fracasado. Era una falacia, una alucinación. Emitiendo un áspero grito, el forzudo guerrero se arrojó en pos del moribundo pese a saber que no podía sucumbir. Era una locura. Tratar de ayudarle, volvería a renacer. Se detuvo, a la vez que se producía un extraño fenómeno a su alrededor. Las rocas se tambalearon, el suelo se resquebrajó bajo sus pies y las negras aguas interrumpieron su raudo curso, para tornarse perezosas, inciertas, para estrellarse contra las rocas que unos segundos antes salvaban sin dificultad. Oyendo las voces de alarma de los draconianos, el guerrero fijó de nuevo su atención en Beren. Su cuerpo, aplastado contra la columna, hizo un ligero movimiento. Se diría que exhalaba el último suspiro, que abandonaba la vida con inmenso placer. Dos lívidas figuras brillaron en el interior del enjollado pilar y al instante se desvanecieron. El hombre eterno había muerto. Cuando Tanis levantó la cabeza en el suelo de la magna estancia vio que un goblin le apuntaba con su lanza, dispuesto a hundirla en su cuerpo. Volteándose ágilmente sobre su espalda, el semielfo agarró las botas de su rival y tiró de ellas de tal modo que el individuo cayó de bruces en el lugar donde otro goblin, enfundado en un uniforme de distinto color, lo aguardaba para abrirle el cráneo con su masa. Aunque aturdido, Tanis se apresuró a ponerse en pie. Ansiaba salir de aquel infierno, pero antes tenía que encontrar a Lorane. Un draconiano arremetió contra el semielfo, quien lo atravesó con su espada en un gesto de impaciencia, retirándola de su cuerpo inmediatamente. Oyó entonces una voz que pronunciaba su
nombre y, al volverse, vio a Sat junto a Kitiara, rodeados ambos por los guerreros espectrales. Los ojos de la mujer estaban clavados en su persona, resumantes de odio. Lo señaló con el índice en él mismo instante en que el caballero de la muerte daba la orden de ataque a sus huestes, que se deslizaron desde la cabeza de la serpiente como una diabólica marea capaz de engullir a todo aquel que se interpusiera en su camino. Intentó el barbudo luchador darse a la fuga, pero quedó atenazado en el tumulto. Se debatió con todas las fuerzas que aún le restaban, consciente del glacial ejército que lo acechaba y tan dominado por el pánico que no atinaba a pensar. Fue entonces cuando un trueno irreal retumbó en la sala y el suelo comenzó a temblar. Las reyertas cesaron en torno al semielfo, los litigantes tenían demasiado trabajo en mantener su inseguro equilibrio y él mismo se paralizó para escudriñar, desconcertado, su entorno. ¿Qué estaba ocurriendo? Una descomunal roca revestida de mosaico se desprendió del techo y cayó sobre un grupo de draconianos, que se arrojaron en todas direcciones para evitar que los aplastase. Le siguió otra, y otra más, a la vez que las antorchas se precipitaban desde las paredes y las velas se tumbaban, extinguiéndose en su propia cera. El cavernoso rugido se intensificó, y Tanis comprobó que incluso los guerreros de ultratumba se habían inmovilizado. Sus llameantes ojos consultaban a su Adalid en un mar de dudas. De pronto, el suelo se hundió en una vertical pendiente bajo los pies del semielfo, que se agarró a la columna más próxima a fin de no ser engullido mientras se preguntaba cuál era el significado de aquella hecatombe. El mago me ha traicionado. La reina de la oscuridad extendió su sombra como una losa que, mortífera, se cernió sobre los presentes. Su cólera palpitaba en la cabeza de Tanis, una furia y un miedo tan poderosos que casi hicieron estallar su cerebro. Aumentó la negrura cuando Takisis, consciente del peligro que corría, emprendió una desesperada lucha para mantener entreabierta la puerta que debía franquearle el acceso al mundo. Las vastas tinieblas que la configuraban apagaban la luz de las llamas, las alas de la noche ensombrecían la sala de audiencias como un manto asfixiante. Alrededor del semielfo los soldados draconianos tropezaban y se bamboleaban en la impenetrable penumbra, mientras las voces de sus oficiales se elevaban para sofocar la confusión, para arrancar de raíz el pánico que se propagaba entre las tropas al sentir el abandono de su soberana. Tanis oyó las enfurecidas imprecaciones de Kitiara, pero también su delirio pareció ahogarse de forma repentina. Un estampido avasallador, sucedido por una retahíla de gemidos desgarrados, sugirió a Tanis que quizá el edificio entero estaba a punto de desmoronarse y sepultar a cuantas criaturas albergaba. Lorane, exclamó y, sin pensarlo dos veces, se lanzó a una ciega carrera que no tardó en detener una imprevista avanzadilla de draconianos que luchaban sin orden ni concierto. Cayó al suelo en la refriega, oyendo de nuevo los aullidos de Kitiara en un intento de reagrupar a sus tropas. Se incorporó como pudo e ignorando el desaliento que le atenazaba y un acuciante dolor en el brazo, apartó la espada con la que un draconiano se disponía a atravesarle el pecho a la vez que propinaba un puntapié a su portador. Un estruendo, diferente de los anteriores y más ominoso si cabe, puso fin a la batalla, y durante un tenso instante todos los allí reunidos permanecieron con la vista alzada hacia la insondable oscuridad. Se elevó un murmullo de sobrecogimiento provocado por Takisis, soberana de las tinieblas, que se hallaba suspendida sobre la sala en la forma adoptada en aquel plano de existencia. Su cuerpo gigantesco se agitaba en 1000 tonalidades, tan numerosas, tan deslumbrantes, tan confusas, que los sentidos no podían asumir su temible riqueza y enturbiaban en las mentes la majestad que brotaba de aquel ser de todos los colores y ninguno. Las 5 cabezas abrieron sus inmensas bocas. Ardía el fuego de la ira en la multitud de ojos como si cada víscera de la criatura pretendiera devorar al mundo. Todo se ha perdido. Ha llegado el momento de su victoria definitiva, hemos fracasado, pensó Tanis. Las 5 testes se irguieron triunfantes, y el abovedado techo se partió en dos. El templo de Istar comenzó a retorcerse, a reformarse, a reconstruirse para de nuevo ostentar la estructura original que la malignidad había pervertido. Tanis comprendió que se había equivocado al presentir la catástrofe cuando la negrura que inundaba la estancia fue rasgada por los argénteos rayos de Solinari, la luna que los enanos apodaban la vela de la noche. Libro octavo.
Capítulo 12. Una deuda saldada. Y ahora, hermano, debemos despedirnos. Raistlin extrajo un pequeño globo de cristal de los pliegues de su negra túnica, el orbe de los dragones. Caramon sintió que le abandonaban las fuerzas y, al posar la mano sobre el vendaje, lo halló manchado de sangre. Estaba mareado, la luz del bastón del hechicero oscilaba ante sus ojos al mismo tiempo que oía en lontananza, como en un sueño, la agitación de los draconianos. Al parecer los soldados habían logrado liberarse de su miedo y se disponían a atacarle. El suelo temblaba bajo los pies del guerrero, o quizá eran sus piernas las que flaqueaban. «Mátame, Raistlin», rogó a su gemelo con voz anodina, vaciado su rostro de expresión. Raistlin se inmovilizó y entrecerró sus dorados ojos. «No permitas que muera en sus manos», insistió Caramon despacio, en la actitud de quien pide un sencillo favor. «Acaba conmigo en este instante, me lo debes». «Te lo debo», vociferó el mago, lanzando por sus pupilas fulgurantes destellos y tratando de contener su sibilino aliento. «Te lo debo», repitió, pálida su tez bajo el fulgor de su vara. Furioso, giró el cuerpo y extendió su mano hacia los draconianos. Brotó el relámpago de sus yemas y laceró el pecho de las criaturas que, entre alaridos de dolor de asombro, se desplomaron en el torrente. Las aguas se tiñeron de verde cuando las crías de reptil se lanzaron sobre sus víctimas para devorarlas. Caramon contemplaba la escena impertérrito, demasiado débil y agotado para reaccionar. Oyó el confuso estrépito de las espadas entremezclado con gritos desgarrados y cayó hacia adelante, sin apenas tomar conciencia de su deliquio. Las espumeantes aguas se cerraron sobre él. De pronto se encontró en terreno sólido. Pestañeando, alzó la vista y descubrió que estaba sentado en la roca junto a su hermano. Raistlin se arrodilló sin soltar su bastón de mago. «Raist», susurró el hombretón con los ojos bañados en lágrimas. Estirando una mano insegura, palpó el brazo de su gemelo y agradeció el aterciopelado contacto de la oscura túnica. El hechicero se desprendió de él con frío ademán antes de decir, con una voz gélida como el tenebroso cauce que fluía a su lado: «Escúchame bien, Caramon. Salvaré tu vida por esta vez, y nuestra deuda quedará saldada». «Raist», repuso el guerrero tragando saliva, «no pretendía». «¿Puedes incorporarte?», le interrogó el interpelado, dispuesto a ignorar sus disculpas. «Creo que sí», contestó vacilante Caramon. «¿Sabes cómo utilizar ese objeto?», señaló él. «Orbe de los dragones, para que no saque de aquí». «Sabría hacerlo, hermano, pero no creo que te gustara el viaje. Además, no puedes olvidar a los compañeros que se han aventurado contigo en el templo». «Taike, Tas», exclamó el guerrero sin resuello mientras se sujetaba a la húmeda roca en un intento de enderezarse. «¿Y Tanis? ¿Qué ha sido?». «Tanis sigue su camino», le interrumpió Raistlin. «He pagado con creces la deuda que con él contraje. Pero quizá aún pueda liquidar también mi cuenta pendiente con los otros». Resonaron gritos y voces en el extremo del túnel a la vez que un oscuro batallón irrumpía en el torrente subterráneo, obediente a las últimas órdenes de la Reina Oscura. Aún débil, Caramon cerró sus dedos en torno a la empuñadura de la espada. Pero le detuvo la fría y nudosa mano de su gemelo. «No, Caramon», le advirtió el hechicero separando sus labios en una sonrisa. «No te necesito. Nunca más precisaré tu ayuda. Observa». La penumbra de la caverna se iluminó con un brillo, que solo el sol puede derramar merced al desmesurado poder de la magia de Raistlin. El guerrero, empuñando todavía su espada, no acertó, sino a permanecer al lado de su hermano y contemplar sobrecogido como un enemigo tras otro sucumbía a sus encantamientos. Surgían relámpagos de las yemas de sus dedos, nacían llamas en sus palmas, aparecieron fantasmas tan aterradoramente reales para quienes les veían, que podían matar por el miedo que producían. Los goblins se desplomaron entre gemidos agónicos, traspasados por las lanzas de una legión de caballeros que invadieron la cueva con sus cánticos. Los espectros atacaban bajo el mandato de Raistlin para desvanecerse al instante, sometidos a la voluntad de su adalid. Los pequeños dragones huyeron despavoridos en pos de los recovecos secretos donde se criaban. Los draconianos se convulsionaban en extraños incendios y los clérigos oscuros, que se precipitaban por la escalera,
Ansiosos de cumplir el postrer deseo de su soberana, quedaron ensartados en refulgentes lanzas y mudaron sus plegarias en diabólicas amenazas. Al fin llegaron los magos de túnica negra, los más antiguos de la orden, para destruir a su joven subordinado. No tardaron en descubrir con desmayo que, pese a su insondable vejez, Raistlin era más anciano que ellos por alguna razón que escapaba a su entendimiento. Su poder era sobrenatural. Y supieron enseguida que nunca lograrían derrotarle. Resonaron en el aire las notas de una extraña melodía y, uno tras otro, desaparecieron con la misma celeridad con la que se habían presentado. Muchos de ellos inclinándose frente a Raistlin en actitud respetuosa antes de partir a lomos de las incorpóreas alas de sus encantamientos. Se hizo el silencio, roto tan solo por el murmullo de las cansinas aguas. El bastón de mago irradió su luz cristalina y una sucesión de temblores agitó el templo, tan poderosos que Caramon levantó la vista alarmado. Aunque la batalla solo había durado unos minutos, asaltóla febrilmente. Del guerrero la sensación de que su hermano y él acababan de consumir toda su existencia en tan espantoso recinto. En cuanto el último mago se hubo fundido en la negrura, Raistlin se volvió hacia su gemelo. ¿Has visto, Caramon?, preguntó con una voz desprovista de emociones. El hombretón asintió con los ojos desorbitados. La tierra se agitó en un violento temblor y el caudal del torrente se embraveció hasta desbordarse sobre las rocas. En el fondo de la caverna la columna enjollada comenzó a bambolearse partiéndose en dos, mientras llovía sobre el rostro de Caramon un polvillo procedente del ahora agrietado techo. ¿Qué significa esto? ¿Qué ocurre?, indagó el guerrero asustado. Significa que ha llegado el fin, afirmó Raistlin. Arropándose en su negra túnica, clavó en Caramon una mirada de irritación. Debemos abandonar este lugar. ¿Tienes fuerzas suficientes para intentarlo? Sí, concédeme unos segundos, gruñó él y, tras darse impulso con la mano apoyada en la piedra, dio un paso al frente. Se balanceó, y casi se desplomó sobre el incierto suelo. Estoy peor de lo que imaginaba, masculló cerrados los dedos en torno a la herida del costado. Necesito recobrar el resuello, eso es todo. Con los labios amoratados y el sudor chorreando por sus pómulos, Caramon hizo un gran esfuerzo para incorporarse y reanudó el avance. Sin perder la sonrisa burlona que surcaba su semblante, Raistlin contempló cómo su hermano se acercaba a trompicones y, cuando éste se hallaba a escasa distancia, extendió el brazo. Apóyate en mí, le invitó. El vasto techo abovedado de la sala de audiencias se rasgó como un frágil paño. Unos enormes bloques de piedra cayeron sobre la estancia, aplastando a toda criatura viviente que se interponía en su descenso. El desorden degeneró en un caos espoleado por el pánico cuando los draconianos, sin atender a las órdenes que impartían sus cabecillas tanto a través de la voz como mediante restallidos de látigo y sesgos de espada, comenzaron a huir en desbandada ante la inminente destrucción del templo. En su desenfrenada fuga los soldados no vacilaban en matar a quien entorpecía su paso, aunque se tratase de sus propios compañeros. Algún que otro señor de dragón investido de especial poder lograba mantener bajo control a su guardia, pero en su mayoría los mandos también sucumbieron asesinados por sus propias tropas, despedazados bajo una roca o atrapados hasta exhalar el último suspiro. Tani se abrió paso a empellones en la apocalíptica escena y al fin vio lo que anhelaba encontrar. Una melena dorada que refulgía bajo la luz de Solinari como una llama en pleno apogeo. Lorane. La llamó, pese a saber que no le oiría en medio del tumulto. Emprendió una frenética carrera hacia la elfa y al hacerlo un fragmento de roca, más afilada que una hoja de acero, arañó su mejilla. Sintió fluir la tibia sangre por su cuello, pero el líquido y el dolor mismo carecían de realidad, por lo que pronto los olvidó para concentrarse en propinar garrotazos, puñaladas y puntapiés a los arremolinados draconianos en su feroz empeño de alcanzar a la muchacha. Sin embargo, en el instante en que creía hallarse cerca de su objetivo, una marea de criaturas enloquecidas lo arrastró de nuevo hacia atrás. Estaba Lorane próxima a la puerta de una de las antecámaras, desde donde ahuyentaba a los draconianos con la espada de Kitiara, haciendo gala de la destreza adquirida en varios meses de guerra constante. Tani se hallaba casi a su lado cuando, derrotados sus adversarios, quedó sola unos segundos. Lorane, espera, le rogó con voz estentórea para sobreponerse a la baraonda.
La muchacha lo oyó y, al contemplarla en la estancia iluminada por la luna, el semielfo reparó en la serenidad que dimanaba de sus impertérribles ojos. Adiós, Tanis, dijo ella en lengua elfa. Te debo la vida, pero no mi alma. Concluida tan brusca despedida, la princesa dio media vuelta y se alejó, traspasando el umbral de la antecámara y desvaneciéndose en las sombras. Un fragmento del techo se estrelló contra el suelo de mármol. Los escombros envolvieron a Tanis, que, ajeno a los desprendimientos, permaneció inmóvil con la vista perdida en el lugar por donde había desaparecido la joven. Un nuevo riachuelo de sangre goteó ahora sobre su ojo, pero lo secó con aire ausente para, de pronto, estallar en carcajadas. Rió hasta que las lágrimas se mezclaron con su savia y, recobrando la compostura, blandió la espada y se internó en la penumbra en busca de Lorane. Este es el pasillo que siguieron, Raistlin. Caramon se sintió incómodo al pronunciar el nombre de su hermano. Por alguna razón, el cariñoso apelativo le pareció inadecuado para invocar a aquella silenciosa figura revestida de la túnica negra. Estaban junto a la mesa del carcelero, cerca del cadáver de este. A su alrededor los muros bailaban una danza siniestra, desplazándose, agrietándose, formando retorcidos contornos para luego reconstruirse. La visión inspiró al guerrero un temor impreciso, como una pesadilla que no lograse recordar. Fue este el motivo de que clavara los ojos en Raistlin y se aferrase a su brazo. Al menos él era de carne y hueso, configuraba la realidad en medio de un sueño perturbador. ¿Sabes a dónde conduce?, preguntó al mago a la vez que espiaba el pasillo oriental. Sí, respondió Raistlin inexpresivo. Tengo el presentimiento de que algo malo les ha sucedido, aventuró el guerrero, presa de un miedo irrefrenable. Actuaron como unos necios, declaró el mago con amargura. El sueño de Sylvanesti los alertó, miró a su hermano, igual que a los otros. De todos modos quizá llegue a tiempo, aunque debemos apresurarnos. Escucha. Caramon alzó la vista hacia el hueco de la escalera. Oyó sobre sus cabezas unos ecos de garras que arañaban el suelo al tratar de impedir la fuga de los prisioneros liberados con el derrumbamiento de los calabozos. Se llevó la mano a la empuñadura de su acero. Detente, le espetó el mago, y piensa. Aún vistes la armadura, pasarás desapercibido. Ahora que la reina oscura se ha esfumado, ya no obedecen sus órdenes, no les interesamos nosotros, sino el botín que puedan obtener. Mantente a mi lado y procura caminar con paso firme. Caramon respiró hondo, resuelto a seguir las instrucciones de su hermano. Había recobrado una parte de su fuerza, de modo que ya no necesitaba ayuda para andar. Ignorando a los draconianos, que, tras dirigirles una fugaz mirada, siguieron su camino, la pareja se internó en el pasillo. Los muros cambiaban de forma, el techo se agitaba y el suelo se rizaba como el mar en la tormenta. Oían a su espalda los gritos proferidos por los prisioneros, ansiosos de libertad. Al menos no habrá centinelas en la puerta, recapacitó Raistlin, señalando un punto en la distancia. ¿A qué te refieres?, inquirió Caramon. El guerrero se detuvo y estudió alarmado el rostro de su gemelo. Se oculta una trampa en su cerrojo. ¿Recuerdas el sueño? Demudada su faz, Caramon echó a correr hacia la puerta seguido por Raistlin, quien no cesaba de menear su encapuchada cabeza. Al doblar la esquina, el mago halló a su hermano acuclillado junto a dos cuerpos inertes. Taike, gimió Caramon al mismo tiempo que apartaba los rojizos bucles de su cara a fin de auscultar sus latidos en el cuello. Cerró un momento los ojos en señal de agradecimiento, y estiró la mano hacia el kender. Tas, háblame. Tas. Al oír su nombre, Tasleo alzó despacio los párpados, como si le pesaran demasiado para levantarlos. Caramon, lo siento. La voz del kender se quebró en un susurro. Tas, no conviene que te esfuerces, le aconsejó el guerrero, arrullando el pequeño y febril cuerpo entre sus robustos brazos, lo estrechó contra su pecho. Azotaban al maltrecho Tasleo fuertes convulsiones. Caramon miró apesadumbrado a su alrededor y vio las bolsas de su amigo en el suelo, esparcido su contenido como los juguetes en una habitación repleta de niños. Afluyeron las lágrimas a sus ojos. Intenté salvarla, explicó Tas tembloroso, pero no pude. Si pudiste, lo reconfortó el hombretón.
No está muerta, solo herida. Se repondrá. De verdad. Los ojos del Kender, encendidos por la fiebre, se iluminaron en un asomo de dicha antes de ensombrecerse. Me temo que yo no voy a recuperarme, Caramon. Pero no me importa, me causa una gran satisfacción pensar que pronto me reuniré con Flint. Me espera, y además, no debo dejarle solo mucho tiempo. Aún no comprendo cómo partió sin mí. ¿Qué le ocurre?, preguntó el guerrero a su hermano cuando éste se inclinó hacia el Kender, cuya voz se perdía en una cháchara incoherente. Sufre los efectos del veneno, dictaminó el hechicero, prendida su vista de la dorada aguja, que brillaba bajo la luz de las antorchas. Estirando la mano, Raistlin empujó la puerta y su hoja giró sobre sus goznes con un estridente chirrido. Oyeron en el exterior los gritos ensordecedores de los soldados y esclavos de Neraka, hermanados en su denodado afán por huir del moribundo templo. Atronaban el cielo los bramidos de los dragones, mientras los dignatarios luchaban entre ellos para ganarse un puesto preferente en el nuevo mundo que estaban haciendo. Raistlin esbozó una sonrisa, pero interrumpió sus cavilaciones una mano que agarraba su brazo. ¿Puedes ayudarle?, inquirió Caramon. Su estado es crítico, respondió el mago con frialdad tras examinar una vez más al agonizante. Si le rescato tendré que prescindir de una parte de mi energía, hermano, y todavía no ha concluido esta aventura. ¿Puedes salvarle o no? ¿Posees la fuerza necesaria? Por supuesto, se limitó a contestar Raistlin, encogiéndose de hombros. Taike, ajena a la conversación, se sentó con las manos apoyadas en su dolorida testa. Caramon, exclamó, pero decayó su ánimo al descubrir a Taz. Oh, no, se lamentó. Desdeñando su propio sufrimiento, la muchacha posó una mano ensangrentada en la frente del Kender. Taz abrió los ojos al sentir su contacto y, sin reconocerla, lanzó un grito de agonía. Se confundieron con su alarido las pisadas que resonaban en el pasillo, producidas por los espantados draconianos. Sin prestarles atención, Raistlin miró a su hermano, y vio cómo sostenía a Taz con aquellas manazas capaces de transmitir tanta ternura. Así me abrazaba a mí, pensó. Desvió la vista hacia Taz, que yacía en el acogedor regazo, y al hacerlo le invadieron los recuerdos de tiempos mejores. Las correrías con Flint habían terminado con la muerte del enano. También Stem había perecido, así como los tibios días de sol, los brotes verdeantes que poblaban en primavera los Vallenwoods de Solace. Atrás quedaron las veladas en el último hogar, ahora en ruinas, desmoronado junto a los socarrados árboles. Voy a pagar mi última deuda, dijo en voz alta. Ignorando la expresión de agradecimiento que iluminaba los rasgos de Caramon, le ordenó, déjale en el suelo. Debes embaucar a los draconianos mientras yo me concentro en formular mi hechizo. No permitas que me interrumpan. El guerrero depositó suavemente el cuerpo de Taz delante de Raistlin. La mirada del Kender se perdía en el olvido, su cuerpo se tornaba rígido a pesar de las convulsiones, su respiración se hacía dificultosa. Recuerda, hermano, insistió el mago a la vez que introducía la mano en uno de los numerosos bolsillos secretos de su túnica, que vistes la armadura de un oficial de su ejército. Actúa con sutileza. De acuerdo. Caramon dirigió a Taz Leof una postrera mirada y tragó saliva. Taike, añadió, no te muevas. Finge estar inconsciente. Taike asintió y volvió a tenderse, cerrando obediente los ojos sin proferir el menor comentario sobre la imprevista aparición del mago. Raistlin oyó como Caramon se alejaba en ruidosas zancadas por el corredor, oyó su voz estentórea y al instante se olvidó de él, de los draconianos y de todo cuanto le rodeaba a fin de concentrarse en el encantamiento que debía invocar. Tras extraer una perla blanca de los pliegues de su atavío, la sostuvo en una mano mientras sacaba a la luz con la otra una hoja de tintes grisáceos. Abrió entonces las apretadas mandíbulas del Kender, apresurándose a colocar el reseco vegetal debajo de su hinchada lengua. El mago escudriñó unos segundos la perla y procedió a rememorar los complejos versos del hechizo que recitó para sus adentros hasta asegurarse de que los repetía en el orden correcto y aplicaba la entonación adecuada a cada uno de ellos. Tendría una oportunidad, tan solo una. Si fracasaba corría el riesgo de morir junto con Taz. Aproximando la perla a su pecho, sobre el corazón, Raistlin cerró los ojos y comenzó a
pronunciar las frases del hechizo. Las entonó 6 veces, sin dejar de introducir los cambios de inflexión que requería la fórmula, y sintió en un éxtasis rebosante que la magia invadía su cuerpo, para absorber una parte de su fuerza vital y capturarla en el interior de la luminosa joya. Concluida la primera fase del encantamiento, Raistlin suspendió la perla encima del corazón del Kender. Cerró los ojos de nuevo y recitó el complejo cántico, esta vez al revés. Mientras murmuraba tan ininteligibles palabras, estrujaba en su mano la pequeña esfera hasta convertirla en un fino polvo, que vertió sobre el rígido cuerpo del moribundo. Al fin enmudeció. Agotado, levantó los párpados y comprobó triunfante que los surcos del dolor se diluían en las facciones del Kender, devolviéndoles la paz. Con la vitalidad que le caracterizaba, Tas clavó en el mago una atónita mirada. Raistlin. No acabo de entender. Pua. Había escupido la hoja. ¿Cómo ha entrado este repugnante objeto en mi boca? ¿Qué es en realidad? El Kender se sentó algo mareado, y al hacerlo, vio sus saquillos. ¿Quién ha desordenado así mis herramientas de trabajo? Observó al mago en actitud acusadora, pero al fijarse en él abrió los ojos de par en par. Raistlin, llevas la túnica negra. Es fantástico. ¿Puedo tocarla? De acuerdo, no me mires con ojos iracundos, solo te lo he pedido porque me atrae su suavidad. ¿Significa esta vestimenta que eres una criatura perversa? Haz algo terrible para que me convenza. Ya sé. En una ocasión presencié cómo un hechicero invocaba a un diablo. ¿Por qué no llamas a uno, aunque sea de ínfima categoría? Así lo devolverías sin dificultad a los abismos. No. Suspiró desencantado. Bien, tendré que conformarme. Oye, Caramon, ¿qué haces con esos draconianos? ¿Qué le ha ocurrido a Taike? Oh, Caramon, no. Cállate. Rugió el guerrero quien, tras amonestarle de forma tan abrupta, lo señaló a él y a la muchacha mientras explicaba a los soldados, el mago y yo conducíamos a estos prisioneros a presencia de nuestro señor del dragón cuando intentaron atacarnos. Son esclavos valiosos, sobre todo la mujer, y además el Kender posee una singular destreza como ladrón. No queremos que escapen, nos pagarán un alto precio por ellos en el mercado de Sangchen. Ahora que ha muerto la reina de la oscuridad, cada uno debe cuidar de sí mismo, ¿no os parece? Caramon hundió el puño en las costillas de uno de los draconianos en un gesto de complicidad, al que éste respondió con una pícara mueca. Sus negros ojos reptilianos escudriñaron lascivos a Taike. Ladrón yo. Protestó Tas indignado, resonando su aguda voz en el pasillo. Soy tan honrado. Engulló sus palabras al recibir en el costado el pellizco de la supuestamente moribunda muchacha. Ayudaré a la humana, propuso Caramon antes de que actuase el draconiano. Tú ocúpate de vigilar a este bribón y tú, se dirigía a un tercero, atiende al mago. El hechizo que ha tenido que emplear lo ha debilitado. Haciendo una respetuosa reverencia a Raistlin, uno de los soldados se apresuró a ofrecerle el brazo. Vosotros dos, Caramon hallaba cierto placer en impartir órdenes a sus tropas. Caminaréis delante y os aseguraréis de que no hallamos ningún tropiezo al atravesar la ciudad. Quizá podáis acompañarnos a Sangchen, añadió, y se concentró en levantar a Taike. Ella meneó la cabeza y fingió recobrar el conocimiento. Los draconianos intercambiaron sonrisas de complacencia. Uno de ellos agarró a Tas por el cuello de la camisa y lo empujó hacia la puerta. Mis posesiones. Se lamentó el Kender, volviendo la vista atrás. Muévete. Le apremió Caramon. Está bien, obedeció él, aunque no lograba apartar la mirada de los preciosos objetos que yacían diseminados sobre el suelo manchado de sangre. De todos modos no han acabado aquí mis aventuras y, como mi madre solía decir, unos bolsillos vacíos son las arcas idóneas para recoger nuevos tesoros. Mientras caminaba dando traspiés detrás de los fornidos draconianos, Tas Leof alzó el rostro hacia el estrellado cielo y exclamó, lo siento, Flint, tendrás que esperar un poco más.